Laura Buzmediano, directora de grado de Innovación Educativa, y mi labor es únicamente presentar y dar la palabra al estupendo plantel de profesionales de diferentes disciplinas que hemos podido reunir aquí esta tarde para debatir sobre el impacto y la acogida de alguna manera de la inteligencia artificial en la universidad, en el ámbito académico, en la enseñanza-aprendizaje, en la evaluación. Todos estos temas han estado en el candelero de alguna manera en los últimos meses, ¿no? Desde que GPS hizo consciente de alguna manera a toda la ciudadanía, a todas nosotras y nosotros, nos hizo conscientes de las posibilidades de estas herramientas que ya existían, pero que socialmente pues, no se habían usado de esta manera masiva hasta el momento. Ha habido mucho debate respecto a cómo se ha de acoger en la universidad y reacciones, distintos tipos de reacciones de las universidades en diferentes países, como habrán podido ver. En nuestro caso, nuestra reacción hemos querido que sea sosegada, reflexiva e informada. Informada no por ChatGPT, en este caso, sino informada por profesionales de diferentes ámbitos que nos puedan dar una mirada experta desde su ámbito de investigación y desde su dilatada experiencia académica, ¿no? Y con esto paso a presentarles a las personas que van a compartir con nosotros sus reflexiones en esta mesa redonda. En primer lugar presentaré a Daniel Minarity, doctor en filosofía, catedrático de filosofía política, con una dilatada trayectoria académica internacional. Es actualmente investigador en Ikerbasque, en la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Gobernanza Democrática y titular de la Cátedra Inteligencia Artificial y Democracia en el Instituto Europeo de Florencia. Por sus libros, traducidos a múltiples lenguas, ha recibido premios en varios países y ha recibido también varios premios al conjunto de su obra, entre los que coincido en destacar, como anteriormente David ya ha mencionado, el reciente Premio Nacional de Investigación en Humanidades en el año 2022. Su intensa implicación en divulgación es también visible en artículos de opinión que regularmente vemos publicados en la prensa, y de hecho apenas hace 10 días, y enfocando con la materia de esta mesa redonda, pues publicaba el artículo titulado ¿Quién teme a ChatGPT? Relacionado con lo que por tanto hablaremos. Bueno, continúo presentando a Urtza Garay, doctora en educación, actualmente decana de la Facultad de Educación de Bilbao en la UPV EHU y directora del Máster en Tecnología, Aprendizaje y Educación. En investigación trabaja en el área de la tecnología educativa, siendo la investigadora principal del grupo consolidado de investigación WebLearner. Además, dirige proyectos de digitalización educativa a nivel internacional en colaboración con UNICEF y a nivel local con entidades y agentes del sector de la educación aquí en el País Vasco. Seguidamente presento también aquí a mi lado al profesor Carlos de Andama, doctor en psicología, con un itinerario académico investigador internacional. Actualmente es profesor en la Facultad de Educación y en el Centro de Formación de Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid. Es también responsable del Laboratorio de Investigación y Psicología de la Educación. Sus líneas de investigación abarcan diferentes ámbitos de la relación entre la tecnología digital y la naturaleza humana. Por ejemplo, ha investigado la relación entre uso de la tecnología y procesos cognitivos, y también ha investigado acerca del uso y la integración de la tecnología en contextos educativos. Y finalmente, pero por supuesto no menos importante, quiero agradecer especialmente su presencia a Mikel Iruzquieta. Como ya nos ha mencionado también David, estaba prevista la participación de Itziar Aldave, investigadora del Centro ITS, pero a última hora finalmente no ha podido estar hoy aquí. Y Mikel, que también forma parte de ITS, ha aceptado en el ultimísimo momento estar aquí en esta mesa redonda, así que, bueno, es que asko dutxez. Entonces, Mikel Iruzquieta es doctor en Filología Vasca y su investigación se ubica en el área de la comunicación, la lingüística aplicada y el procesamiento del lenguaje natural. Es miembro del grupo de investigación ISA en la UPV-EHU y, como os decía, es miembro de ITS, el Centro Vasco en Tecnología de la Lengua. Y no nos podía faltar, a pesar de las incidencias, no nos podía faltar y no nos ha faltado, ¿no? La mirada de nuestro centro de referencia en tecnologías del lenguaje, en el que un equipo multidisciplinar compuesto por personas de informática, lingüística e ingeniería trabajan en investigación, formación, transferencia tecnológica e innovación en el ámbito de la inteligencia artificial centrada en el lenguaje y en el habla. Eskerrik asko, guztioi bihotzez, hemen gurekin egoteagatik, gure gonbidapena onartzeagatik. Y para dar inicio a esta actividad,
Y para situar el debate que vamos a tener a continuación, le hemos pedido a Daniel que nos ilustre con unas palabras los temas que posteriormente ya entrarán al debate. Por tanto, le daremos la palabra en primer lugar y luego ya continuaremos con las preguntas de debate. Zure ala hitza, Daniel, alberzuna. Bai, eskerrik asko, arratsalde guztioi. Gaurko gaiari sarrera bat egiteko enkargua jaso didate. Eskertzen dut, baina ez da erraza. 15 minututan adimen artifiziala atertuko duen guztia esatea. Horregatik, zuen ulermena behar dut, ondo egiten ez badut. Gracias por esta invitación y por esta pequeña faena que me habéis hecho de darme 15 minutos para plantearlo todo y hacer un vistazo general al tema, a ver si no lo hago muy mal, ¿no? Bien, yo creo que a estas alturas de la evolución de este tipo de tecnologías hay bastante consenso en que nos equivocamos o se equivocaron sus fundadores en la denominación, de entrada en la denominación. Esto ni es tan inteligente ni es tan artificial, es bastante torpe y de artificial nada. Esto está alimentado por seres humanos que trabajan en sitios que desconocemos en condiciones precarias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el lío ya está montado, la histeria digital ya está provocada y ahora lo que tenemos que hacer es ponerle un poco de remedio, ¿no? Pues si esto fuera poco, encima viene el asunto del chat GPT y otras cuestiones, y lo que va a venir en los próximos años, que nos obliga fundamentalmente a algo inicial que para una persona como yo que se dedica a la filosofía es un regalo, ¿no? Que es hacer un esfuerzo conceptual, repensar muchas cosas, empezando por el concepto de inteligencia, de artificialidad, de automatización, etc. Nos obliga a entender hasta qué punto ciertas partes del mundo en el que vivíamos y ciertas maneras de entender, no sé, la privacidad, la autoría, lo común, lo automático, la autodeterminación, todos esos conceptos, cada cierto tiempo la historia da un giro que nos los hace pensar, ¿no? Y bueno, eso tiene una parte que para los que nos dedicamos a esto es apasionante, pero entiendo que en mucha gente genera inquietud, miedo, expectativas de todo tipo, ¿no? Me parece que ahora mismo uno de los principales problemas que tenemos en este tema es que los debates están siendo muy grandilocuentes. Y entro ya en el primer concepto. Voy a analizar 5 conceptos brevemente: el concepto de inteligencia, el concepto de datos, el concepto de automatización, el de transparencia y el de democracia, cómo son modificados en este nuevo contexto, ¿no? Y lo primero es eso, que hay unos debates grandilocuentes, entre todos los cuales había gente que aseguraba que iba a haber un sorpaso de la inteligencia humana. Además, incluso hay gente como Kurzweil, etcétera, que ya decían la fecha, en qué fecha la inteligencia humana iba a ser sobrepasada por la inteligencia artificial general, la singular, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es un comienzo malísimo y ya empezamos teniendo que desmontar estas cosas, ¿no? Y lo primero que este tipo de tecnología nos está haciendo replantear, no es nuevo, porque ya a mediados del siglo pasado hubo filósofos como Pallmann o Searle que debatieron sobre esto, sobre el concepto de inteligencia. O sea, lo primero que, ante una tecnología que se dice inteligente, lo primero que hay que pensar es, bueno, ¿y esto cómo se relaciona con esos seres humanos que éramos nosotros, que supuestamente no solamente éramos inteligentes, sino que éramos los únicos que teníamos inteligencia, ¿no? Y eso es un desafío, esto es una inquietud, pero también es una oportunidad de volver a pensar. Y yo creo que en esto ganamos el partido. Y lo ganamos a pesar de nuestras limitaciones, lo ganamos por varias razones. Y por eso decía que yo creo que esto no se tenía que haber llamado inteligencia, se tenía que haber llamado de otra manera que no sé, ¿no? Pues porque se trata de 2 tipos de inteligencia completamente distintas. Y esto se ve en el terreno de la inteligencia teórica, pero también en el terreno de la inteligencia práctica, emocional, política, social, ¿no? La inteligencia artificial fundamentalmente opera sin entender el mundo.
y es útil y buena para aquel tipo de actividades para las cuales no es necesario entender el mundo. Hay muchas cosas para las cuales no es necesario entender el mundo y ahí funciona muy bien. La inteligencia artificial tiene grandes dificultades de entender el contexto, tiene grandes dificultades de hacerse cargo de cosas que no esté explícitamente en su programación. Se maneja muy mal, todo lo estoy haciendo para elevar un poco el ánimo, ¿no?, del personal, ¿no?, mío propio, ¿no? Se maneja muy mal en cuestiones en las cuales hay ambigüedad, hay inexactitud. Por ejemplo, probar con el chat o con otras cosas, probar o buscar el tema de los chistes, ¿no? ¿Cómo cuentan los chistes? Peor que los catalanes todavía, ¿no? O sea, muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque no tienen el sentido de la ironía. Claro, los seres humanos somos fantásticos para muchas cosas, y una de ellas es para manejarnos en contextos en los que la realidad es muy aproximada y muy borrosa y caótica, ¿no? Y por eso somos capaces de entender la ironía, unos más que otros, del sentido del humor, etc., ¿no? No entender las cosas en sentido literal, ¿no? Si tú, en fin, se ponen muchos ejemplos de esto, ¿no? Si tú le dices a un asistente, llámame a una ambulancia, te dice, ¿qué quieres, ambulancia?, ¿no? O sea, ese tipo de bromas que se dicen muchas veces ocurren, ¿no? Y hay otra cosa sobre la que no se suele llamar la atención, pero que a mí me gusta mucho, que es, dentro de la goleada que metemos los humanos a la inteligencia artificial, varios goles tienen que ver con la economía en el sentido humano de la expresión. ¿Hasta qué punto? En una doble dimensión. Los humanos somos muy buenos, tenemos una inteligencia muy económica, en dos sentidos. En el sentido de que consumimos muy poca energía, tenemos muy pocas neuronas funcionando, ninguna habitualmente, pero incluso cuando estamos haciendo algo muy inteligente, nos funciona muy poca parte. Mi hijo médico igual me riñe luego por esto, pero yo creo que se puede decir. Esto si lo comparamos con la cantidad de energía que consume una central de gestión de datos, ¿no? Y por cierto, se habla mucho de que se están montando grandes centros de gestión de datos y se habla poco de cuál es el gasto energético que tiene esto. Y el otro aspecto de la economía humana es la economía de información. O sea, cómo los humanos tomamos decisiones relativamente buenas, algunas no tanto, en un contexto de poca información. Y no se nos da mal, ¿no? Yo me acuerdo, sí, pongo el mismo ejemplo, que es cuando se aprueba la ley de divorcio en España, mi madre se quedó muy preocupada porque había leído en el periódico que la mitad de los matrimonios se iban a divorciar, ¿no? Y a mí lo que se me ocurrió decirle, porque no le podía convencer de otra cosa, decirle, a mí me parece que es una cantidad bastante buena, o sea, que es bastante exitosa, o sea, que una decisión como un matrimonio, que es una decisión peliaguda, tomada generalmente con poquísima información y de poca calidad, que no hemos hecho un estudio de mercado, lo de Tinder ya no sé cómo funciona, pero en general no hace un estudio de mercado especialmente profundo, no conoce la evolución, son dos personas que van a evolucionar de maneras imprevisibles y que salgan de la mitad, me parece un éxito rotundo. No le convencimos, ¿no? Igual a vosotros sí. Bueno, segunda idea, datos. Una de las cosas que hemos aprendido de la pandemia es hasta qué punto los datos eran importantísimos. Pensad qué hubiera pasado con una pandemia que hubiera tenido lugar 30 años antes, con muchísimo menos datos, de muchísima peor calidad de los que teníamos, y al revés. Pensad qué pasará cuando la próxima pandemia, que vendrá, seguro, no sé si de estas características, pero vendrá, nos pide con mejores datos, mejor sistema de procesamiento, mejor capacidad de interpretación y de gobernanza de los datos. Es un asunto que era muy importante. Pero, al mismo tiempo, sobre el tema de los datos, hay mucha mitología y fundamentalmente hay dos grandes mitos en el tema de los datos que además a nosotros como universitarios nos interpelan de una manera muy especial, ¿no? En primer lugar, la idea de la neutralidad de los datos, ¿no? O sea, los datos se presentan como una neutralidad inocente, esto es un dato y tal, ¿no? Le voy a dar a usted un dato, se dice en el discurso político, ¿no? Todos sabemos que los datos son algo que
si los torturas suficientemente te dicen lo que tú quieres, ¿no? Y por tanto, de neutralidad nada, los datos están en función del tipo de aproximación a la realidad, del contexto, de los sesgos, de los prejuicios. Hay muchas cosas, y por tanto, neutralidad menos. La segunda cuestión, como científicos esto nos interesa mucho, es el mito este de Anderson y toda esta corriente de pensamiento que entiende que si los datos fueran todos, si dispusiéramos de todos los datos, no habría que pensar, no habría que hacer hipótesis, no haría falta teorías, porque tendríamos una especie de escala 1 a 1, por tanto no haría falta muestras, o sea, la ciencia dejaría de operar como hasta ahora, en situación de escasez y teniendo que extrapolar y haciendo correlaciones y tal, sino que tendríamos simplemente una especie como de gran fotocopia gigantesca de la realidad, ¿no? Bueno, frente a esto lo que hay que reivindicar o que hay que explicar es hasta qué punto los datos tienen que ser interpretados, y la tarea de interpretación de los datos no es una cuestión banal, los datos no vienen por su interpretación anexa, sino que eso depende de muchas cosas, ¿no? En relación con este asunto, solo lo menciono sin más, está al menos dos tipos de problemas. El gran problema de la privacidad, y sobre esto simplemente quería decir que no deberíamos trasladar las categorías del mundo analógico al mundo digital. Y yo leo cosas sobre el tema de la privacidad que me da la impresión de que no han hecho suficiente esfuerzo de cambiar, porque no es lo mismo la privacidad en mi generación que en la de mi hijo John, no es lo mismo la privacidad en un contexto digital que en un contexto analógico, que para unos temas que para otros, y por tanto me parece que o hacemos esa traducción o nos equivocaremos, ¿no? Y una de las equivocaciones sobre el tema de los datos, y es un tópico que yo he oído muchas veces, seguro que vosotros también, bueno, están usando nuestros datos sin nuestro consentimiento. Primero, ¿qué significa consentimiento? O sea, ¿sería legítimo que tuvieran los datos sobre los que hemos dado consentimiento? ¿Y qué pasa cuando el consentimiento no es posible? ¿O no es necesario? Porque hay muchos datos que, aunque yo no los consienta, los van a saber. Y hay otro lugar común, es el de decir, bueno, que tenemos que cobrar por ello, o cobrar por los datos, ¿no? Es decir, aquí detrás de esto lo que hay es una idea, a mi juicio equivocada, de entender el dato como una propiedad individual. Y yo, sin ánimo de provocar nada ni de ser especialmente radical, yo creo que el tema de los datos tiene que ver con un bien público, que por tanto habría que proceder a una especie de expropiación de los datos y gestionarlos como se gestiona un bien público, como se gestiona el medio ambiente y otras cosas. Pero desde luego, si lo dejamos en manos privadas, como si fuera una propiedad, creo que nos equivocaríamos, ¿no? Y el otro asunto, que tampoco puedo entrar y solamente mencionaré de pasada, es todo el tema de la analítica predictiva, que es un asunto que se utiliza cada vez más. El caso más llamativo es en materia judicial y en materia penitenciaria, que es un instrumento poderoso, útil, pero que tiene muchísimos problemas, que evidentemente ahora mismo no me da tiempo a hacer, ¿no? Pero fundamentalmente que se basan en unos sistemas de extrapolación del pasado respecto del futuro, ¿no? Y los seres humanos somos seres que tenemos esa capacidad de interrumpir el curso de la historia con decisiones libres, con revoluciones, con transformaciones, con rupturas, ¿no? No en mucha medida, pero en alguna medida que hay que considerar, ¿no? El tercer concepto es el concepto de automatización. Estamos cada vez más en un paisaje sin humanos, automatizado. No sé si los más mayores de aquí recordaréis en Bilbao algún edificio en el que había todavía una persona gestionando el ascensor. Yo recuerdo vagamente la idea de que tú llegabas, ¿qué piso? Y le daban al botón, ¿no? No creo que haya ya en Bilbao, no sé si en el rectorado de la universidad no hace falta, ¿no? La propia rectora da el botón y ya está, ¿no? Bueno, no solo los ascensores, las puertas se abren, los campos ahora mismo se riegan de manera automatizada, en los sitios satélites geoestacionarios no hay nadie. Cada vez hay más sitios donde se toman muchas decisiones donde no hay personas, ¿no? Y esto va a ir a más.
Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Además se añade un problema, que es el problema de hasta qué punto las tecnologías de la inteligencia artificial añaden un factor de complicación a todo esto, que es el factor de complicación es que no son meros instrumentos. La inteligencia artificial, desde el momento en que aparece el machine learning, las técnicas de machine learning, no es un instrumento como podía serlo un instrumento en el mundo analógico, es decir, algo que apretabas un botón y generaba un resultado determinado. A partir de este momento en el que tenemos máquinas que aprenden, lo que tenemos es máquinas que son imprevisibles y que tienen una cierta vida propia y que en cierto modo se revelan incluso a sus propios creadores. No quiero entrar en el mito de Frankenstein y todas esas historias fabulosas, sino en la realidad. Y además las queremos así. Serían mucho menos útiles para los humanos si nos fueran muy obedientes. Y de hecho hay cantidad de tecnologías que no desobedecen. Por ejemplo, el ABS. Cada vez conducimos coches que son más desobedientes a los humanos. Y yo creo que nadie quiere un coche obediente. Imaginaos un coche obediente en el cual ¿os acordáis cuando había que aparcar y uno sudaba aparcando? Porque la rueda, dirección desasistida, ¿no? Bueno, para tener una dirección asistida, que es una manera de decir dirección desobediente. Bueno, frente a esto, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado a mí. Mi padre era profesor de esta universidad, en ingenieros, y era ingeniero aeronáutico, y me transmitió la pasión por el mundo de la aviación. Y siempre me ha gustado aformarme ahí, ¿no? Y quiero contar un pequeño sucedido del año 2009, dos sucedidos del año 2009, de dos accidentes de aviación. El famoso accidente del avión que sale de Río de Janeiro a París, de Air France, a mitad del Atlántico se le hiela el sistema de medición de la velocidad, por lo que pude entender, se interrumpe el sistema de automatización, los pilotos no saben qué hacer, aquello se estrella contra el mar y se mueren 200 y pico personas, ¿no? El otro ejemplo es de unos meses después, igual he visto la película Sully, un avión que aterriza en el río Hudson. Es un avión que el sistema automático le dice al piloto que hay suficiente gasolina para llegar al JFK y el piloto dice no me creo, creo que no, se equivoca la máquina. Ameriza, si es que se puede decir así, en el río Hudson, y luego hay un proceso de investigación muy duro contra el piloto, Tom Hanks en la película, muy interesante, donde se le viene a decir, oiga, usted ha puesto en riesgo la vida de estos de tantas personas cuando teníamos un sistema exacto. Y él, que había sido piloto de caza y tenía capacidad de gestionar un avión en situación de riesgo, dice, no, yo estoy convencido, y da los argumentos. No quiero desvelar el final de la película, pero es muy bonita para este tema, ¿no? De cómo, y esta sería mi conclusión en este punto. En el fondo lo que tenemos que hacer es generar un ecosistema de relación humanos-máquinas donde se dé la mezcla óptima. Y eso depende de los temas, de los asuntos, de las situaciones, etc., ¿no? Pero, de alguna manera, permitidme la licencia retórica, de alguna manera, si hicimos un contrato social entre humanos, ahora mismo esto nos está obligando a hacer un contrato social entre humanos y máquinas, ¿no? Y esto hay que diseñarlo bien. No podemos permitir que las máquinas hasta un cierto punto lleven una vida propia, pero tampoco sería muy inteligente que arruináramos su performatividad recuperando un control excesivo sobre ellas. Ahí lo dejo, ¿no? Bueno, el cuarto concepto sería el concepto de transparencia. Rápidamente diría simplemente que vivimos en un mundo de artefactos que nos hacen a nosotros, los humanos, usuarios sumisos, y que funcionan bien si somos sumisos, lo cual nos genera una inquietud, y entonces han aparecido todas esas teorías de esto es la black box society, hay que hacer transparentes las cosas, y Europa ha hecho toda una reglamentación para que las cosas sean más transparentes, etc., ¿no? Bueno, yo esto creo que tiene un recorrido limitado, por varias razones, pero fundamentalmente porque hay distintos tipos de intransparencia. Hay una intransparencia intencional, por ejemplo, para proteger el copyright, los derechos de propiedad, el secreto de Estado, o sea, puede haber cosas que sea legítimo que no sean muy transparentes. En segundo lugar, por la complejidad de las cosas. Todos recordaremos cuando hace años, ¿no?, íbamos con nuestros padres al campo y se estropeaba el coche y entonces nuestro padre abría el capó
haciendo un intento de que como varón tenía que demostrar que tenía una cierta soberanía sobre aquello y al final capitulaba lo que llamaba el mecánico, ¿no? Pero esa idea de, bueno, esto yo lo controlo, es una idea muy humana, muy explicable, pero en el fondo, por mucho que nos desvelen, a mí si me desvelan el algoritmo del cupo, pues no lo voy a entender. Si me desvelan, si me abren el capó, tampoco lo voy a entender. Y luego hay una tercera intransparencia, todavía más peculiar de la inteligencia artificial, que es la intransparencia que tiene que ver con el hecho de que la máquina aprende y por tanto tiene un desarrollo que ni siquiera sus propios diseñadores habían previsto. Y menos mal, porque si lo hubieran previsto no tendríamos machine learning, tendríamos la rueda, tendríamos otro tipo de cosas, ¿no? Y esto explica el hecho de que la propia Unión Europea, últimamente, más que hablar de transparencia, esté hablando de explicabilidad. O sea, que algo sea explicable, eso de cuando uno es encontrado en una situación especialmente embarazosa en las películas, esto te lo puedo explicar, cariño, ¿no? Pues bueno, esto es una black box, sí, pero yo te lo puedo explicar. O sea, esto se podría explicar y tú lo podrías entender, no lo vas a entender, pero lo podrías entender, ¿no? Bueno, y el último concepto, el más querido por mí, porque me dedico especialmente a esto, que es el concepto de democracia. Bueno, ¿qué va a pasar con la democracia? Porque, claro, la democracia es autodeterminación, es autogobierno de la gente, ¿no? Voluntad popular. Tenemos 1000 expresiones para decir lo mismo, y aquí tenemos todo un sistema, además, que va a aumentar todavía mucho más, que es lo que se podría llamar la gobernanza algorítmica o la algocracia, en virtud de la cual cada vez más decisiones se van a tomar con sistemas automatizados, sobre la base de datos, etcétera, etcétera. Y sobre esto que va a tener sentido la democracia o no, recuerdo una portada de la revista del MIT diciendo la inteligencia artificial va a salvar a la política. La va a salvar de la ideologización, del sectarismo, de la falta de objetividad y tal, ¿no? Y al cabo de un año, tengo las dos portadas y las podría haber traído aquí, pero como sé que me creéis, no las he traído, diciendo más o menos la inteligencia artificial se va a cargar a la democracia, ¿no? Bueno, pues ni una cosa ni la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque, vuelvo al inicio, se trata de dos tipos de inteligencia y para dos tipos de decisiones. Cuando hay que tomar decisiones para las que hay muchos datos, el input, el output está muy claro, mejor que lo hagan las máquinas. Pero la política, y la política en una sociedad democrática que tiene que ver con qué queremos ser, en el fondo, eso es algo que nunca estará totalmente claro, nunca será un input y un output. Es decir, pongamos al servicio es como cuando alguien te dice, no, a mí me da igual los políticos de izquierda o de derecha, yo lo que quiero es políticos que gobiernen bien. Esto es un principio que yo, después de muchos años de reflexión, lo he denominado el principio Bertin-Osborne. Bueno, ¿qué significa bien sin referencia a algo, llamémosle ideológico, a una opción, ¿no? Yo considero que este tipo de justicia como igualdad de oportunidades es mejor que la justicia como resultado, o lo que sea, ¿no? Bueno, decía una teórica del mundo este de la computación, la Sachman americana, que murió, decía, los robots hacen bien su trabajo cuando el mundo está establecido como debe ser establecido. Con esto se podría sintetizar todo, ¿no? Al servicio de que ponemos la tecnología es algo que tiene que ser discutido. Y además, frente a esta idea, hay alguno que ha hecho la propuesta de, bueno, en vez de ir a votar de vez en cuando, ¿no sería mucho mejor que Siri, Alexa, Cortana, que nos conocen mucho mejor que nosotros a nosotros mismos, que nos conocemos bastante mal, sabiendo lo que realmente pensamos, agregue en un gran centro, agregue todo esto y decida cuál es la verdadera voluntad popular, que no es la que nosotros expresamos. Yo si ahora pregunto a los hombres aquí presentes, a los varones, ¿cuánto trabajáis en casa? ¿Cuándo trabajamos en casa? Todos diremos más de lo que trabajamos, ¿no? O qué conciencia medioambiental tenemos, esto también a las mujeres, ¿vale? O sea, vale para todos. Todos tenemos más de la que tenemos. Entonces, ¿por qué no respetar la voluntad de la gente que se expresa y Siri lo sabe mejor que nosotros en el modo como consumimos, nos movemos, intervenimos en las redes sociales?
qué esto no es una buena idea. Este es el núcleo de la cuestión. No es una buena idea porque los seres humanos podemos romper con nuestro pasado. Podemos ser mejores como ciudadanos que como consumidores. Puedo decir, sí, yo me comporto así, pero no quiero, yo quiero una sociedad de este estilo. Y además, quiero formular esos objetivos no de manera agregada en una máquina, sino de manera dialogada con otros y, por tanto, no se trata simplemente, en una concepción deliberativa de la democracia, no se trata simplemente de compatibilizar mis intereses y preferencias con los del de al lado, sino estar abierto a modificarlos a través de un proceso de conversación con los demás. Pues nada más, eskerrik asko. Eskerrik asko, Daniel. Bueno, creo que no se puede situar mejor el tema y además hacerlo tan accesible, ¿no? Realmente esta es la respuesta que esperábamos a nuestra solicitud de ubicar y situarnos en el tema, ¿no? Entonces, ahora ya que estamos todos en sintonía, que hemos reflexionado sobre estos 5 aspectos que Daniel nos ha ilustrado y del que yo he sacado la conclusión personal que todavía profesores de universidad no nos quedamos sin trabajo, ¿no? Esto me ha parecido entender, creo que ha dicho esto. Sí, pues todavía les queda mucho camino a esas herramientas, pero también nosotras y nosotros como universidad, en este caso la Universidad del País Vasco, nos queda camino para decidir o trabajar en este ámbito, situarnos, posicionarnos también. Lo que pretendíamos, como os decía antes, y ahora ya que estamos todas y todos en sintonía, es engarzar ahora el debate y la reflexión, aterrizándolo en el ámbito de la educación, la investigación también, la divulgación, que son las tareas que tenemos en la universidad, ¿no? Por delante, y particularmente en el ámbito educativo, en nuestros grados, en nuestros másteres, en la formación que ofrecemos a nuestro alumnado. ¿Cuál es el impacto de estas tecnologías, particularmente ejemplificadas por la popularización y el éxito de ChatGPT, pero no solo limitadas, sino entendidas como todas estas herramientas de inteligencia artificial que Daniel nos ha presentado y caracterizado? Vamos a tratar ahora de abrir un debate en torno a 3 posibles preguntas que nuestras y nuestros expertos puedan tratar de darnos luz con su valoración e ilustrarnos con su experiencia. Para no irnos de tiempo, vamos a ver si somos capaces de esas 3 preguntas, pues dedicarles, no sé, 15 minutitos, un poquito más, y luego dejar espacio, por supuesto, para que al final se puedan plantear preguntas y se pueda abrir un debate un poquito más amplio. Para ello, pues os daremos, o os hemos dado, os daremos más adelante unas tarjetitas en las que podréis hacernos llegar algunas preguntas y a ver cuántas de ellas pues tenemos tiempo para abordar. Vamos.